contacto con la sangre sirve como contacto directo si su instrumental no está debidamente esterilizado. ¿Qué sirve? Se dice en estos casos el calor extremo. Todos los dentistas deberían tener, la mayoría sí los tienen, ¿no es cierto?, sus pupileros, así sean pequeñitos, pero que generan temperaturas elevadas por las cuales obviamente eliminamos todo lo que hay, todo lo orgánico, lo quemamos, si vale el término, que sería una forma relativamente efectiva para cuidar esto, ¿no? Luego la cirugía maxilofacial, los implantes que están también muy en boga, ¿no es cierto?, del tipo que fuera, ¿no? Y hablando de la patología que causan, les hablaba de un problema en humanos que se llama el CUR, ¿no?, que es un proceso de neurodegenerativo que era propio de unas islas en Nueva Guinea, allá por Australia, por esas regiones, en Oceanía. Luego esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que la podemos ver ya de manera más difundida, con una frecuencia de 1 o 2 casos por millón, imagínense, con relación sobre todo en personas de edad avanzada. Luego la encefalopatía bovina espongiforme, la enfermedad de las vacas locas, que en el hombre puede darse y provoca una variante del Creutzfeldt-Jakob, ¿no? A diferencia de la anterior, por la forma de contagio podría ya no ser propia de personas mayores, sino jóvenes o adolescentes. Y otras enfermedades en humanos, como esta, ¿no?, de Gertzmann, Stroessler, Schenker, donde vemos algunas de sus manifestaciones como ataxia, daños al cerebelo, otro proceso que se llama el insomnio familiar fatal, donde producto del insomnio, que es lo principal, se va dando un proceso de pérdida de funciones hasta llegar a la demencia, ¿no?, consecuencia de las dificultades para dormir y la acción de la gente, de la proteína infecciosa. En todas ellas, ¿qué hay como cuadros clínicos? Un déficit cognitivo progresivo, la demencia, si quieren llamarle. Pueden haber problemas de comportamiento, problemas psiquiátricos. Mioclonia son las contracciones involuntarias del músculo, signos piramidales, los vértigos, la dificultad en cuanto al equilibrio, el déficit visual cortical, es decir, progresivamente igual se alteran algunas funciones, movimientos exoculares de los músculos propios de los ojos, las disfunciones vestibulares, decía, que también explica esos problemas piramidales respecto a la dificultad para mantener la estabilidad, ¿no? Entonces, serán más frecuentes en algunos procesos, pero varios de estas manifestaciones son propias de estas enfermedades. Lo que les decía hace rato, ¿no?, esa degeneración nerviosa, la comparación de un cerebro normal con un cerebro que está afectado, donde creo que hay un otro cuadro más. Porque le he llamado así la historia, ¿no? En 1936, un grupo familiar tenía manifestaciones similares, ¿no? Y ahí se ha visto que había nomás un proceso, un factor autosómico hereditario. Ahí es donde se encuentran esas placas que les decían la corteza, las placas amiloideas, depósito de proteínas anormales alrededor de la corteza nerviosa. El cuadro es elocuente, dice, ¿no? Después de 3 años la atrofia cerebral, pues marcada, evidente, algunos cambios, aumento de ventrículos, pérdida de masa, es como si fuera degenerándose la corteza cerebral, ¿no? Algunas funciones respecto a este insomnio fatal, a la enfermedad de las vacas locas, a la variante del Creutzfeldt-Jakob, y una que ha aparecido posteriormente igual con relación a algunas zoonosis. Otra vez volviendo a lo del Kuru, geográficamente estamos hablando de eso, ¿no?, de Nueva Guinea, allá en el mapa estamos hablando de Oceanía, ¿no es cierto? Y específicamente donde era en una tribu de Nueva Guinea, debido a qué? A prácticas caníbales. Esta gente se comía a sus enemigos y a las mujeres y niños les daban a comer cerebro y vísceras, para ellos seguramente los otros tejidos, ¿no? Y se ha visto un dramático descenso, casi erradicación de este proceso, cuando ya pues
se han prohibido las prácticas caníbales, pero han habido casos ya se los vincula con ese proceso, con ese factor hereditario, ¿no? Este otro autor, este otro investigador, Gardiose, fue el que también hizo sus hallazgos, la demostración de que este culo no solo era hereditario, sino había el componente principalmente infeccioso y transmisible. Él ya sospechaba, imagínense, para el 76 de un virus lento, que no lo pudo demostrar, y Trüssiner fue quien demostró más bien que no era ni siquiera un virus, sino era lo que conocemos como prion. Esta la enfermedad de las vacas locas, que puede transmitirse no solo en las vacas, también ovejas, cerdos, otras especies, básicamente por el consumo de sus tejidos infectados. Y nosotros también entramos ahí, ¿no? Las formas de contagio pueden variar, no nos vamos a comer entre nosotros, pero sí comemos otras especies. El scrapie en las ovejas, cómo se va deteriorando este tipo de ganado, la encefalopatía espongiforme bovina en las vacas, ¿no? A lo que les decía el cuadro más elocuente de cómo en un cerebro normal, como imagen de control, comparando con uno de un paciente afectado, vemos esos cambios, ¿no? Cambios en la corteza, cambios en los ventrículos, la atrofia de los núcleos de la base, de lo que estamos leyendo, producto de estos problemas. Otra vez la comparación de cómo se presentan estos cuadros, la duración de ellos, que es relativamente larga, el mismo ya con algunas, lo que hemos visto esta tablita de los procesos o manifestaciones clínicas neurológicas que vamos viendo. Para la prevención, ¿qué habrá que hacer entonces? Romper la cadena de transmisión. En el caso de las variantes del proyecto del Jaco, tener cuidado con lo que consumimos, ¿no es cierto? Ya no hay prácticas caníbales para dejar de pensar en el culo, pero en otros casos tendremos que ver de qué manera vamos mejorando. Dicen algunos, ¿no?, que los priones siguen la ley de Darwin, la evolución, y estos han mostrado que sí, son producto de esas evoluciones, que son partículas que han podido adaptarse, y hemos visto las diferentes formas en que se puede adquirir, pero nos muestran eso, ¿no?, que son proteínas capaces de evolucionar, pese a no contener ácidos nucleicos. Entonces, ya les digo, hay harto que todavía trabajar seguramente, y ese ha sido un resumen de esto en Ciprión. Para su examen, revisen esto, si a alguno le interesa, en la red vamos a encontrar mucho material, pero no se complica, nos quedaremos con esto, tener en cuenta las formas en que se pueden transmitir, los cuadros que son más importantes en humanos, las formas de transmisión. ¿Ya? Si hay preguntas, es el momento, y si no, terminamos. Gracias por su atención. Dinos, a ver, el compañero, por favor, gracias. Perdón, una pregunta, doctor, que en cierto punto ha mencionado algo acerca de las placas amiloides. ¿Funciona igual o similar a las placas amiloideas en el lácteo? ¿Dónde las placas, perdón? De las placas amiloides. Claro, las placas amiloides en realidad serían depósitos de esta proteína normal. Cuando afecta al sistema nervioso y el cuadro ya no tiene control,